La canción del de hoy es Un Holiday, Sam Smith y Kim Petras. Ahora vamos con el ejercicio, dice lo siguiente. Si A, B, C son números primos diferentes, recordemos que los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por uno, es decir, no tienen más divisores que el uno y pues que el mismo número. Y n es igual a la menos uno por b a la menos 3 sobre a la menos 2 por b a la menos 4 por c a la menos 2. Es correcto afirmar que n es un entero, n es un número primo, n es un racional negativo o n es irracional. ¿Listo? Entonces, antes de resolverlo, repasemos un poco sobre las propiedades de los exponentes. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver qué es una potencia. Una potencia está compuesta por una base y por un exponente. Entonces, recordemos que esto no es 4 por 2 o 2 por 4, sino lo que me indica es que toca repetir la multiplicación de la base, que es el 2, 4 veces. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Listo? Es tomar la base y multiplicarla la cantidad de veces que llegue el exponente. Entonces 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16. 2 a la 4 es igual a 16. ¿Listo? Y vamos a llamarle a todo esto potencia. Listo. Ahora vamos a ver cómo se aplican estas propiedades de los exponentes. Pues básicamente me dice que si yo tengo dos potencias con la misma base, como ven aquí tienen diferentes exponentes, pero comparten la base, es decir, las dos son a elevado a algo. En este caso la primera es a elevado a la m y a elevado a la n. Entonces lo único que hacemos es dejar la misma base y sumar los exponentes. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 a la 7 y lo multiplico por 2 a la 3, pues esto me va a dar igual a, como las dos potencias tienen la misma base, dejo la misma base que es 2 y sumo los exponentes. 7 más 3 me da 10. ¿Listo? Incluso se puede con números negativos. Por ejemplo, si tengo 2 a la menos 3 por 2 a la 2, pues esto va a ser, dejo la misma base y sumo. 3 menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Listo? Ya vemos después cómo interpretamos este menos 1. ¿Listo? A través de las propiedades. ¿Listo? Esta ya. La siguiente, cuando tengo una potencia elevada a un exponente, entonces dejo la base de la potencia interna. ¿Listo? Dejo la base de esta potencia interna que está dentro del paréntesis y le elevo a la multiplicación de los exponentes, m por n. Entonces, por ejemplo, 2 al cubo elevado a la 4. Entonces esto es, dejo la base de la potencia interna, es decir, ¿cuál es la base? 2, y multiplico los exponentes, 4 por 3, 12. ¿Listo? Incluso esto se puede hacer con más exponentes, es decir, esto lo puedo elevar a la 5, y entonces pues va a ser 5 por 4, me da 20, por 3, 60. ¿Listo? Así se aplica esta propiedad. Listo. La tercera. Entonces la tercera me dice que si tengo un producto elevado a un exponente, entonces el exponente como que se reparte, básicamente. Entonces esto se puede con dos números, incluso con 3 4. Entonces por ejemplo puedo tener 2 por 3 por 5 elevado al cubo. Entonces lo que va a pasar es que el 3 se va repartiendo. 2 al cubo por 3 al cubo por 5 al cubo. Esto como se pueden dar cuenta, todas estas propiedades son o cuando está multiplicándose o cuando está dividiendo todo. ¿Listo? Entonces ya vimos esta. Ahora, esta de acá básicamente me dice lo mismo, solo que con una fracción. Si tengo una fracción elevada a un exponente, se va a repartir el exponente. Listo, siguiente propiedad, que es la que podemos aplicar acá. Básicamente me dice que cuando tenga un exponente negativo, puedo pasar toda la potencia al lado contrario de la fracción. Es decir, si está en el numerador, la puedo pasar al denominador y básicamente le cambio el signo al exponente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este 2 a la menos 1 está en el numerador. Si quiero quitarme ese negativo, lo que voy a hacer es, está en el numerador, la paso al denominador y le cambio el signo. Sé que estaba menos 1, pues aquí queda a la 1. Entonces, 2 a la menos 1 es un medio que es 0,5. ¿Listo? Y esta propiedad es bastante útil porque no solo me permite pasar de potencias de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Lo único que toca hacer es cambiar el signo. Entonces, por ejemplo, puedo tener 2 sobre 3 a la menos 4. ¿Listo? Entonces yo quiero subir esta potencia. Entonces, ¿qué hago? Como está el denominador y la quiero pasar al numerador, simplemente la escribo en el numerador y le cambio el signo al exponente. Entonces, si aquí estaba menos 4, aquí lo dejo positivo. ¿Listo? E incluso se puede, por ejemplo, si esto es positivo, digamos 3 a la 4, pues va a quedar 2 por 3 a la menos 4. Entonces esta propiedad va más allá de poder pasar del numerador al denominador, sino que se puede también del denominador pasar al numerador. Entonces es bastante útil cuando por ejemplo nos piden saber si un número es entero, porque justamente van a quedar cosas en el denominador y uno puede pensar, claro, entonces es un número racional porque tiene algo en el denominador. ¿Listo? Y no divide a lo de arriba. Pero puede pasar que justamente lo podemos pasar al numerador y eliminamos ese denominador. Entonces esta propiedad es bastante importante. ¿Listo? Y así como tenemos la propiedad de la multiplicación,
de potencias con la misma base, también tenemos la división de potencias con la misma base. Y entonces aquí lo que hacemos es restar los exponentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo 5 al cuadrado dividido entre 5 a la 8. ¿Listo? Entonces, esto me va a dar 5. ¿Listo? Lo importante es que siempre, cuando haga la división, el resultado me va a quedar en el numerador. ¿Listo? Pase lo que pase, tenga los exponentes que tenga, cuando haga esta propiedad siempre me va a quedar la potencia en el numerador. Entonces, siempre importante aquí el orden, ¿listo? Aquí pues no importa el orden porque es una suma y la suma es conmutativa, es decir, no importa el orden en el que la hagamos. Pero con la resta sí importa, es decir, siempre va a ser el exponente del de arriba menos el exponente de abajo, no importa los signos. Entonces, en este caso sería el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y entonces, ¿esto cuánto me daría? 5 y 2 menos 8 me da menos 6. Entonces esto me da 5 a la menos 6 y queda en el numerador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si le queremos dejar en el denominador? Pues ya sabemos que el truco es cambiarlo de lado, es decir, pasarlo abajo y cambiar el signo. Si eso estaba negativo, pues aquí pasa positivo. Entonces 5 a la menos 6 es lo mismo que 1 sobre 5 a la 6. ¿Listo? Y no importa el signo, por ejemplo, casos que pueden llegar a pasar. Puede pasar lo siguiente, tenemos 2 a la menos 2, ¿listo? Sobre 2 a la menos 5. Entonces, como tienen las dos potencias la misma base y están dividiendo, entonces dejo la misma base y los exponentes los resto del de arriba, ¿listo? Resto el de abajo siempre, ¿listo? Entonces menos el de abajo, no importa el signo que tenga. Entonces ya sabemos que si tenemos 2 menos seguidos, esto se convierte en un más 5, me queda menos 2 más 5, que es 3, entonces me va a quedar 2 elevado al cubo. ¿Listo? Y esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque este 2 a la menos 5 lo puedo pasar al numerador, ¿cierto? Entonces si lo paso al numerador, le cambio el signo, entonces aquí vuelve a la 5. Y 2 a la 5 por 2 a la menos 2 da 2 al cubo. ¿Listo? La séptima es básica. Todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. ¿Listo? Y la 8 es bastante importante, que se utiliza muchísimo para resolver ecuaciones con raíces. Y que es básicamente que nosotros podemos convertir una raíz enésima, es decir, que tenga índice n, en una potencia que tenga exponente fraccionario, básicamente. Y es súper sencillo, lo que toca hacer es buscar la base, ¿listo? Que está dentro de la raíz, es decir, aquí buscamos la base que es a, ¿listo? Y le elevamos a. Lo que esté elevado dentro de la raíz lo ponemos en el numerador, ¿listo? Y el índice de la raíz en el denominador. Entonces veámoslo con un ejemplo, por ejemplo, raíz cuadrada de 3, ¿listo? Entonces, recuerden que cuando es raíz cuadrada el índice es 2, ¿listo? Solo que no se pone. Y el 3 estaría elevado a la 1, ¿listo? Entonces lo podemos escribir como la base que está dentro elevado al exponente que tenga dentro, que es 1, sobre el índice de la raíz, ¿listo? Entonces, otro ejemplo, tengo raíz cuarta de x a la 7. Entonces esto va a ser la base que está dentro de la raíz, que es x, elevada al exponente que tenga dentro de la raíz. Si no tiene exponente, pues es 1. Recuerden que hay un 1 escondido ahí. Entonces sería 7 sobre el índice de la raíz, que es 4. ¿Listo? Entonces también podemos hacer el paso contrario. Es decir, si tengo, por ejemplo, y elevado a la 7 novenos, entonces esto va a ser, el denominador va a ser el índice de la raíz, entonces va a ser raíz novena de y el numerador va a ser el exponente al que está elevado aquí dentro. ¿Listo? Entonces ya que conocemos las propiedades básicas, vamos a aplicarlas a este ejercicio. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué significan las potencias negativas, que de pronto nos pueden llegar a confundir. Cuando tengamos un número elevado a una potencia negativa, por ejemplo, esto acá, nosotros podríamos llegar a pensar que es un número negativo. Pero no, aplicando las propiedades puedo pasar esto al denominador. Listo, solo le cambio el signo al exponente. Y esto me da un octavo, que sigue siendo un número positivo. ¿Listo? Entonces cuando tengan números elevados a un exponente negativo les va a dar fraccionario, pero nunca les va a dar negativo. ¿Listo? Entonces apliquemos esas propiedades acá. Entonces, ¿esto qué es? Aquí tengo una multiplicación, pero ¿qué pasa? A no es igual a B, entonces no puedo aplicar las propiedades de que sumo los exponentes porque no tienen la misma base. Y lo mismo pasa en el denominador. Entonces aquí lo que toca hacer es dividir. Entonces, por ejemplo, tomemos este de acá. Vamos a tomar a la menos 1 dividido entre a la menos 2. ¿Y podemos aplicar qué propiedad? Podemos aplicar la propiedad 6. Está una división de potencias que tienen la misma base. Entonces, ¿qué hago ahí en ese caso? Entonces, n va a ser igual a, dejo la misma base que es a, ¿listo? Y del de arriba, que es menos 1, resto el de abajo. Esto no importa el signo que tenga, siempre es así. Del exponente arriba, que es menos 1, resto. Este resta viene por la fórmula. El de abajo, que es menos 2, ¿listo? Y puedo hacer lo mismo con la b, ¿listo? Entonces aquí la b, ¿qué pasa? La b tiene
Las dos potencias tienen la misma base y están dividiéndose. Entonces del de arriba resto el exponente de abajo. ¿Listo? Y pues esto está dividiendo entre c a la menos 2 porque no podemos hacer ninguna operación, no hay otra potencia que tenga base c. Listo, vamos a ver eso cuánto nos da. Entonces esto nos daría a elevado a la. Aquí recuerden que cuando tienen un menos antes de un paréntesis, básicamente le cambia el signo a lo que hay adentro. Entonces si esto estaba con signo negativo, pues va a quedar menos 1 más 2. ¿Listo? Otra forma de verlo es que este menos que está antes de un paréntesis no es más que un menos 1 que está multiplicando. Entonces menos 1 por menos 2 me da 2 positivo. Menos 1 más 2 pues me da 1. ¿Listo? Entonces me queda a elevado a la 1, pero pues por lo general el 1 no se pone. Entonces lo dejamos ahí. Listo, esta ya la hicimos. Ahora el de acá. Entonces b por b elevado, aquí un por, ¿no? Elevado a la. Entonces nuevamente como tengo menos por menos me da más, entonces me queda menos 3 más 4, que nuevamente es 1. Entonces me queda b elevado a la 1. Listo, sobre c elevado a la menos 2. Listo, entonces este es nuestro resultado. Entonces nosotros podríamos pensar que primero no es un número irracional, porque justamente la definición de un número irracional es que no es racional. Y para que un número sea racional, pues tiene que estar escrito de la siguiente manera. Puede ser un número natural, porque recordemos que todo número natural también es racional. Puede ser un número entero, porque todo número entero también es un número racional. ¿Listo? Y si está en forma de fracción, ¿cómo sabemos si es racional? Pues va a tener números, en el numerador va a tener un número entero y en el denominador también. ¿Listo? Entonces, descartamos que es irracional, ¿listo? Porque pues, justamente la definición de irracional, si sencilla, es que no se puede escribir por medio de una división. Y pues aquí este número está escrito a través de una división, entonces no es un número irracional, porque pues a, b y c son números primos y los primos son enteros. Listo. Entonces nosotros podríamos pensar que es un número racional, ¿cierto? Porque está como una fracción. Pero ¿qué pasa? Aquí me dice que es negativo. Y no, porque ya vimos que podríamos llegar a pensar que es negativo por este menos 2, pero recordemos que este menos 2 no quiere decir que esto acá sea negativo, sino que lo que quiere decir es que este es, sea la menos 2 lo puedo escribir como 1 sobre c al cuadrado. ¿Listo? Entonces no me va a dar negativo. ¿Listo? Recuerden, exponentes negativos no dan números negativos, sino fraccionarios. Pero nosotros podemos aplicar una propiedad que les dije que era muy importante, que era esta acá. O sea, aquí nosotros la conocemos como que si un número está elevado a una potencia negativa, podemos pasarlo al denominador con la potencia positiva, pero también se puede al revés. Es decir, si tengo algo en el denominador y lo quiero pasar al numerador, lo puedo hacer perfectamente. Es decir, esto lo puedo escribir como a por b por c y le cambio el signo al exponente. Aquí estaba como menos 2, lo que aquí va a quedar al cuadrado. Y esta expresión de acá y esta son equivalentes, son exactamente lo mismo. Entonces, como ven, ya nos quedó todo en una sola línea, entonces no puede ser un número racional. ¿Listo? Y pues mucho, bueno, pues de hecho sí es un número racional, porque pues esto me da un número entero y todo número entero es racional. ¿Por qué falla la opción C? Porque me dice que es negativo y pues aquí tengo A es primo, B es primo y C es primo. Esto me da un número entero positivo, esto positivo y pues esto elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces por eso no es negativo. Si dijera racional negativo, perdón, si dijera solo racional, pues la respuesta podría ser ambigua, es decir, es tanto un número entero como un número racional, porque todo número entero es racional, pero como es negativo, ahí falla. Entonces ya quedamos con estas dos opciones. La primera es que es un número primo, perdón, que es un número entero, y la segunda que es un número primo. ¿Por qué no puede ser un número primo? Porque pues aquí estamos viendo que n resulta de la multiplicación de estos numeritos de acá, es decir que va a ser divisible por a, divisible por b y divisible por c cuadrado y también por c, básicamente. Entonces cuando tengo un número formado por la multiplicación de varios números, pues claramente no va a ser primo, porque todos esos números que lo producen o que son factores de él van a ser divisores, entonces no puede ser un número primo. Entonces aquí la respuesta correcta es que es un número entero. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.